parchar la semana que empieza en Monday. Está para echar a doble, ¿no? Sí, señor. Tasbih y Metzorah. Van unidas, ¿no? También tengo una pregunta. Cuéntame. Porque en el libro de Baibra, Levíticos, la palabra purificar Por todo lado. es tan reiterativa. No solamente cuántas veces está, sino las palabras que componen el término purificación, porque para nosotros purificación siempre va a estar entornado, siempre va a estar contextualizado en algo que está sucio o cochino. ¿Sí? Entonces, si la mujer se purificará, o el hombre se purificará, o el sacerdote se purificará, entonces nosotros siempre vemos para purificar sucio, sangre o algo. Nosotros no debemos purificar como otro aspecto, y lo vamos a ver que en las letras nos muestran otro aspecto. Ale, cito bien purificar, y eso me ayuda por favor con las letras, y era que encontramos algo interesante en el término purificar. Es como, o sea, se lo encuentra uno tantas veces que todo está sucio. Con el Mistral, ¿no? Sí, bueno, claro. Pues es Tohorá, Hebreo 28:92, Sí. Purificación ceremonial. Y eso es en el argot español el antónimo de un texto de algo que es limpio. Tarot, creo que es de... Pureza moral, Eso, lo primero que pone. pero el antónimo pues sería tajarot. ¿Cómo es el hebreo? Hebreo 28:92. Purificación ceremonial, pureza moral, expiación, limpiar o purificación. El fonema, ¿cómo es? Bueno, ahora busca impureza. Que esta mes, Otro. Tuma. ¿Qué es eso? Impureza. Dice impureza religiosa. Correcto, y tohorá, que es inmundicia, pureza. inmundo, Y suciedad. realmente no debería ser traducido ni como suciedad, ni como pureza, ni como purificación. No. O sea, se tradujo en la Torá, sí, pero como tal no es un buen aspecto a la hora de la interpretación. ¿Por qué? Porque nosotros... Lo digo porque está entrando a un campo peligroso que está en la Torá. Sí, no, y es que es la traducción, o sea, la Torah está así, pero es como se lo dan los tres en español. Correcto. Como lo vuelven. Ok, o sea, en hebreo no está así. O sea, en hebreo significa lo que es, no lo que lo trajeron a nosotros. O sea, para nosotros esa palabra impureza, Es algo como le dijera algo, como por ejemplo, indeseable. espere, sí, Tiene otro eso. significado. Mira el rostro que tú estás haciendo. ¿Cierto? Sí. No, obvio, ¿cierto? Y es basado en otra cosa, ¿no? Que acá el Baruj Hu, por ejemplo, la mujer no colocó, ¿sí?, su periodo como 7 días, como si yo te voy a obligar a que tú estés impuro, que seas algo desagradable. Bueno, yo no tomé por el lado. No, por eso quiero llegar al término. Es que ese ejemplo es muy válido porque, digamos, para lo que es el tema de la menstruación, o sea, parece ser que ahí la mujer queda sucia y no es así. No, yo no dije el tema de la purificación No, sí. en relación a la Es mujer. Yo te entiendo, En si no relación es... en todo el libro de Baikra. Yo te entiendo, si lo que estoy diciendo es la forma grave en que se expresa. La forma grave en que se expresa es que él se purificará, entonces que viendo que la persona está extremadamente sucia, o que yo me la encontrara y yo cambiaría de andén, ¿cierto? Cuando no es así. Eso tiene el hecho que esté en un estado no quiere decir que ese estado le marque a que sea una persona que yo la voy a ver con bajeza. La Torah no Con repudio. exacto, la Torah no genera en mí esa acción, que yo mire a la gente con repudio. Que al leerlo me parece es que me genera eso, repudio. Si lo interpreto así. Entonces, la mujer está superior, entonces, uy, no me dé la mano, en la silla, sí, que me corro para acá. No, eso es, te estoy No, explicando. lo que le entiendo que más que todo en la mujer es bueno, no tiene nada que ver con el repudio, pero sí está en un grado donde no tiene ese acceso a las cosas sagradas,
Perfecto. Y eso no significa que sea alguien por debajeada espiritualmente. Tampoco No, subeseme. está en algo, en una posición en la que yo la veo que está cogiendo impulso para pasar a un grado superior. Cuando nosotros encontramos en la Torah la palabra pureza, vemos siempre al otro como un mendigo, o como si fuera una persona que estuviera sus vestiduras rasgadas y su sucio, cochino, y no es así. ¿Sí me van a entender? Es más, le voy a decir algo. Cuando nosotros pasamos por un grado de impureza, como el que estamos ahorita, porque nosotros estamos en un grado de impureza ahorita porque la Tetzará está encima, Pablo dice, el pecado que mora en mí. Sí, el pecado que mora en mí. Acuérdense que nosotros somos pecadores justificados, pero que somos, ¿qué cosa? Pecadores. Nuestra tendencia hacia el mal está disparada y lo único que hace la Torah es controlarnos. Nosotros éramos esclavos del pecado, ya ahora somos siervos de la justicia. Entonces, al ocurrir esto, nosotros estamos en un grado de impureza. ¿Cuándo ocurre? Por eso cuando fallecemos, pues oremos a de todo. Pues saque usted un sarcófago de bueno. ¿Sí? ¿Y cuándo volvemos a otro grado de pureza que no va a ser el superior? Cuando tengamos nuestro nuevo cuerpo. ¿Sí? Ese va a ser un grado de pureza. Nosotros estamos ahorita en un grado de pureza. Y sin embargo, pues a veces sentimos muy buenos niveles de santidad. Aún así tenemos, de otra manera tenemos acceso por los méritos y por el sacrificio diario que está vigente. Por el sacrificio diario que está vigente, porque si hubiera un sacrificio diario, no estaríamos como como estaban nuestros hermanos, purificándose a cada momento. Correcto. Por cualquier cosa, Correcto. por ropa, por conversaciones, por relaciones. Hebreos capítulo 6 o 7 dice que en el monte Sinai el libro fue rociado con agua y con sangre, algo rarísimo. Hebreos 9:19, que la impureza es algo bajo, ¿cierto? Que si alguien nos dice él está impuro, tratamos de huir, ¿cierto? Porque ese es el concepto que nos ha enseñado de impuro. Y la raíz de tumar, es lo que vamos a ver. ¿Cuál es la raíz de la palabra tumar? También. ¿Y qué es también? Estar contaminado específicamente en un sentido ceremonialmente o moralmente. Sí. Amancillar, contaminar, corromper, degradar, envilecer, inmundicia, inmundo, profanar, violar. Perfecto. Entonces, el estado de también, que lo llaman generalmente que una persona está impura, o una persona que está, bueno, es la palabra que más se usa, no contaminada, dices tú contaminada. Jessica utilizó una palabra alcohólica. ¿Cuál? ¿Repudio? Ah, pero como uno los ve. Sí, como uno los ve. Sí, ustedes estamos viendo como en el caso de la mujer nos enseñaron muy drásticamente que cuando está en su periodo como que es algo totalmente casi que abominable. Y no vemos que ese es un equilibrio de ella también, porque parte de su ciclo menstrual es su equilibrio. Es un equilibrio de todo punto, aunque la desequilibra emocionalmente. ¿Sí? Produce dolor de cabeza, bueno, en fin, todo lo que ustedes saben. Y Akadosh Baruj Hu, obviamente, creó en eso a la mujer. ¿Por qué? ¿La castigó con eso? ¿Qué? No. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Porque ya David no. ¿Por qué? Eso es una buena respuesta, porque es un equilibrio. Porque es la única persona que alberga otra Neshama en sí mismo. O sea, el único ser que fue no creado como lo podría hacer cualquier animal, sino una Neshama, ¿sí? Que estuvo en un grado superior, puede estar albergado en ese sitio solamente en quién?
en la mujer y fue diseñada precisamente para eso, para gastar seis. ¿Cierto? Que tienen esa capacidad y de gran parte ha sido eso, producir un equilibrio. Lo que pasa es que la gente no han entendido el nivel espiritual de concebir un hijo. ¿Sí? Lo único que se le ocurre a veces tan lentejamente es, ay, yo no lo esperaba. Que un creyente escuchar eso. Chico, este man no sabe, o sea, no ha comprendido el mundo, el universo, no ha entendido nada. No ha entendido nada que cuál es la concepción entonces de la mujer, su forma física, su diseño inteligente. ¿Sí? Y ahora sacan un lemita, sacan en Facebook de todas las tonterías que sacan. Ahora está de moda mucho como una especie de un feminismo filosófico. Por ejemplo, gracias a Dios no tengo hijos. Sí, hay bendiciones. ¿Cierto? Otra Juan, bueno, cosas. Entonces, el grado de sentido del creyente de toda la mujer entienda su diseño y su capacidad, ¿cierto? No en vano dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Perdón, pero eso no es una ranchera, como quizás una buena. No, eso es de largo y de ancho y profundo. ¿No lo dice la escritura? La mujer no dice salvación eterna. No. La mujer se salvará, ¿dice o no dice en esta escritura? O sea, dice que el hombre se salvará gracias a Dios porque prestó su esperma. Primera de Timoteo 2:15. ¿Qué es, hermanita? Porque Adán fue formado primero después de Eva. Sí. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en emuná, amor y santificación como este. Dice que la mujer se salvará engendrando hijos. O sea, repito lo que dice por ya. La mujer se salvará engendrando hijos. ¿Y eso con qué se come? Yo una vez vi una explicación larga tendría sobre eso. Ahí no dice que lástima que va a quedar impura con tantos días porque dio a luz un hombre. Así como empieza la parachá, ¿no? ¿Sí o no? Ahí empieza la parachá. Dará luz, cuando da luz un hombre. Cuando conciba, cuando da luz. Ah, y eso se acuerda que hablamos que fue cuando la mujer llega al clima a los granos, no se cree que ella puede dar el género a un hombre masculino, ¿cierto? Ok, la mujer también tiene que, dimos ahí que era una ¿qué? ¿Tipo de qué? Esperma. Por eso dice, y pondré enemistad entre tu simiente, su esperma. Se salvará engendrando hijos, se salvará engendrando hijos. ¿Cuál salvación? La salvación eterna Pero no no es tiene que ver con salvación, eso. No es salvación eterna, tiene que ver con otra. Eso se llama, lo que se llama vulgarmente un tikkun. Hay una rectificación, que así como la mujer trajo la transgresión, ¿cierto? Le ha dado el valor, así como trajo las tinieblas, porque está diciendo aquí arriba, ¿cierto? Dice que el hombre no fue engañado, sino que ¿quién fue engañada? La mujer, y eso no hay problema con que la mujer ha sido engañada. Al fin y al cabo, ¿sí o no? Adán también hizo el engañado, lo hemos visto aquí. Él comió, él no fue que Eva fue el hijo, tome, trague esto, y él dijo, ay, sí, ¿qué es eso? No, él comió, él sabía que era eso. Él mismo se autoengañó. ¿Será que sí sabía? ¿Ah? ¿Será que sí sabía? No pregunto. Hay un comentario que dice que se lo dieron en una ensalada. Hemos visto que él comió conscientemente eso. Y que eso era la fresa del pastel, porque así como el pecado entró en el mundo, no dice que el pecado se generó en el mundo, sino que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y dice entonces que la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Por qué? Porque arriba en el contexto dice que el hombre no fue engañado, sino que la mujer fue engañada. Y ahí dice que amó de transgresión y ponerse a dar ¿qué? Charlas teológicas. Por eso dice, no permito que la mujer enseñe, ¿cierto? Enseñe como un común doctrinal, desde que no haya alguien encima, por eso usan verbo. Todo. ¿Sí me dice entender? Hebreos 9:19 dice, porque habiendo anunciado a Moshe todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. algo rarísimo que dice que roció agua. ¿Sí? Y todos los aspectos que tú ves ahí son meramente ¿qué?
Por ejemplo, que purifican. ¿Cuál? La sangre y el agua. Y el fuego. Y el fuego. Y la lana Las tres está- cosas purifican. Eso es un medio, entonces, que se mojan las cositas. ¿no? Entonces, dice, porque habiendo anunciado Moshe todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Si tus pecados, me acabo de acordar un texto paso, dice, si tus pecados fueren como el carmesí, dice que las hará que Como la nieve blanquecina. ¿cierto? Vamos, por favor, hermano. Dice, ¿qué número dio valor, qué valor dio mayor? ¿Pureza o impureza? Impureza. Dio mayor, ¿no? 9. La pureza baja, ¿no? 9 menos 3, ¿qué nos da? Si sumo los dos, 6. Pero si sumo los dos, ¿me da qué? 12. Es dado para quién eso de la impureza y la pureza. ¿A quién fue dado nomás? A Israel. El Goy no puede manejar ese concepto de puro e impuro. Solamente Israel. Acordémonos que siempre todos los mismos fueron dados a Israel, no a gentiles. La Torah fue dada a Israel. Siempre nos da 6, valor del hombre, no hay 3. El universo está, ok. Impureza. Eso es una de las tantas. La impureza no es algo malo. La impureza es un estado para conocer otro estado. Perdónenme, voy a hacer algo muy sencillo. La única forma de yo deleitarme bien en un alimento es que yo conciba profundamente el hambre. ¿Me van a entender? La única forma de entender realmente lo que va a hacer Yeshua HaMashiach es que, ¿qué cosa? Yo entienda el estado en el que estoy. Shaul dijo que, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? O sea, son como dos conceptos pues, diferentes, pero están ligados. Correcto. Y uno me lleva hacia el otro. Y yo fui colocado en este estado precisamente para eso, para entender el máximo del atributo de acá. Pero una de las cosas. Correcto. Sino cómo la entiendo, cómo la aprecio sobre todo. ¿Sí o no? Él siempre me lleva para otro, me dice, porque de los débiles escogió para avergonzar a los fuertes. Sí, los débiles escogió para avergonzar a los fuertes, ¿no? Y lo menos que era sabio para avergonzar al sabio, siempre por eso, ¿cierto? Y al que más se le perdonó, más se le amó. Siempre en ese estado en el que Él nos pone, es un estado pues obviamente bajo, pero siempre alistándonos para que podamos nosotros comprender hacia dónde nos lleva Él. Sí, me van a entender. Y lo fue evolucionando. Tanto que, por ejemplo, se imaginan nosotros con la rutina esa de la purificación y la impurificación, tenaz. Con ese y lleve sacrificios, y lleve sacrificios, y lleve sacrificios, hasta que uno llega en un momento en que dice lo que hablamos en la batalla, es una encerrona. De decirle al ser humano, estos sacrificios deberían ser ¿qué? Innecesarios, pero dada su comportamiento, y dada su tendencia, y dada su posición en el universo, te toca cada rato con eso. Y extrajo, perdóname, aún hasta en los niveles, extrajo su nivel de capacidad de aprehensión a su luna. Por ejemplo, en Baikra 14, acuérdenme de eso, por favor, si no se me va otra vez el estilo. ¿Qué estábamos leyendo? Impureza, 9 menos 3, 6, 9 más 3, 12, ¿cierto? Esto no es sino la preparación para otro estado. No quiere decir que seamos lo más bajo, la peor porquería, ¿no? A la mujer se le alista en su nivel de, llamémoslo, como lo seguimos llamando, impureza de menstruación, ¿cierto? Porque consideramos que ella disfruta de su sexualidad mayormente sobre el día 9 al día 11. Sí, obviamente que no manche. Y el 8 al 12 se considera, en el contexto de nosotros, que experimenta su mayor grado de sexualidad, de placer. Porque pasó de la preparación para ese estado. Su cuerpo está diseñado para eso. Por eso se nos puede tocar, es decir, tener algún tipo de excitación con ellos. Y además que eso lo sabemos, ¿no?
En ese grado no podemos darle esos besos apasionados, pues. Debemos entender a los hombres. Que entre cuando tienen su periodo menstrual, cero excitación. Porque la mujer también es, de acuerdo a la ciencia, en los 6-7 días experimenta también altos grados de excitación. Y también le llama a la mujer al autocontrol. Bueno, en fin. Entonces, ¿íbamos en qué? La parachat de la semana. ¿No era Isaías? ¿Algo así? Ah, Isaías. Isaías 1:18. Vengan pues, dice el Señor, Sí. y razonemos juntos. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, que el Eterno tiene la capacidad, es el único que puede producir esa transformación. De que esté completamente impuro y pueda llegar a parecer completamente ¿qué? Pues puro. Porque si uno dice que sus pecados son blancos. Todo este sistema ritual queda, obviamente, perdónenme, incompleto. Y siempre se genera un ritual incompleto hasta que viene ¿quién? Yeshua HaMashiach. Que es ¿qué cosa? El sacrificio ¿qué? Perfecto. Que por un solo sacrificio hizo perfectos ¿a quién? A los santos. Dime. Que por eso dice en un pedazo que la ley a ninguno justifica, No, incorrecto. porque la Torah no justifica a nadie. Digamos que Cuando tú estás citando ese texto, ojo con el contexto porque está hablando de sacrificios. Porque los romanos dicen que los hacedores de la ley serán justificados. por eso digo, en ese versículo se escuda mucha gente para decir, yo no cumplo los mandamientos, porque como no justifica, pero lo que no saben es que la justificación, la justificación no se alcanza sino mediante el derramamiento de sangre. O sea, Claro. ya en ese contexto está hablando de los sacrificios. Es decir, el Shabbat no justifica a nadie, No. porque el Shabbat no es derramamiento de sangre. Entonces cuando dicen, sí, yo por eso no cumplo la Torah, no es la Torah, sino que es ese tipo de ley, la ley de los sacrificios, porque la justificación se alcanza mediante los sacrificios. Bueno, se alcanzaba mediante los sacrificios. Hebreos 1:3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria Sí. y la imagen misma de su sustancia, Ok. y quien sustenta todas las cosas Poder. con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación, Mire la Biblia. Habiendo efectuado, ¿qué la cosa? purificación de nuestros pecados, Sí. por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí. Habiendo efectuado la purificación de todos nuestros pecados. No queda ninguno. Y por favor, por amor a los santos, gracias en un tatuaje en su Neshama en la tabla y que colocó Moshe. Que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es de esta época. ¿Entienden? Sino es de la época anterior. Es decir, que blasfemia contra el Espíritu Santo es un no escogido. Por eso Hasatán no fue perdonado. Porque dice el único pecado que no es perdonado, ¿cuál es? La blasfemia contra quién? Contra la presencia divina. Uno de los que blasfemó contra la presencia divina, ¿quién fue? Hasatán. Por eso no fue perdonado. Yo puedo blasfemar ahí contra la presencia. Pero ¿qué sería blasfemar? Eso, fue como la ley. Porque la gente lo cita mucho y... Que la gente tiene que hablar mal. No, pues yo he escuchado, ¿no? Yo fui creyente muchísimos años y peleo con, es más, a veces me agarro con Dios. Y muchísimo. Yo no sé si será blasfemar. Yo escuchaba mucho que supuestamente que blasfemar en contra del Espíritu Santo era, por ejemplo, eso, no orarle, no alabarle. Entonces, ay, no blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, si alguien era sanado y, ay, sí, que se fue el Espíritu Santo. Yo podría hacer esto. Entonces llamo a un criminal, voy a un criminal, mayor criminal de este país. ¿Sí? Ahí a mi hermano, por ejemplo, uno le llamo y le digo, hagamos un cántico al Espíritu Santo. Listo, ella hizo un cántico al Espíritu Santo. Listo, hermano. Sí. Ya, usted no es blasfema, usted ya todo le fue perdonado. O sea, póngame atención, cambia la directriz. Porque cambio la directriz, estaría diciendo que si yo no blasfemo contra el Espíritu Santo, todo me sería entonces perdonado. Es decir, si yo adoro al Espíritu Santo, mis pecados todos son perdonados. Y ese no es el principio teológico. Pero sí hay un principio teológico que diga que yo adoro al Espíritu Santo, por lo tanto mis pecados son perdonados. No es un texto que diga eso. De tal manera amó Dios al mundo, que todo su Hijo genético para que todo aquel que en él crea no se pierda, no tenga vida eterna. Ahí no dice que adore al Espíritu Santo, por ningún lado, para que sus pecados les sean perdonados. No, al contrario, estamos leyendo un texto
Ahí dice que es la purificación de nuestros pecados. ¿Quién? Yeshua HaMashiach. No en ninguna parte dice que el Espíritu Santo se sacrificó o hizo alguna acción para que nuestros pecados fueran. ¿Ya leyeron Hebreos capítulo 1? ¿No la leyeron? Leámoslo otra vez. Léelo, ¿qué dice? El cual, siendo el resplandor de su gloria Sí. y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La última partecita, por favor, después de la última punto. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En las alturas. Dice que ¿quién purificó todas nuestras transgresiones? A la ley. Dice que Yeshua, ¿no? Dice por sí mismo. Purificó nuestros pecados. Todos. Los que pasaron, los que hice hoy, los que van a pasar, obviamente, mañana. ¿Sí? Entonces la gente dice a uno, ustedes de la teología de que salvo siempre salvo. Nosotros han dicho de todo, calvinistas, arminianas, un poco bobadas. Entonces, el solo sacrificio se hizo el de ayer, el de hoy y el de mañana. ¿Alguno de aquí no va a pecar mañana? Seguramente que sí. ¿Eso ya está pago? ¿Qué creen? Si no está pago, tenemos un problema. Necesitamos que él venga otra vez. O alguien aquí diga que es el Mesías y es bueno, ahora lo cuelgo. Esa es otra solucioncita. Y la necesita, ¿no? No hay más soluciones. Hay otro texto, Efesios 1. No, Tito 2.14. Tito que lo tengo aquí en Tito en hebreo. Tiene que ver con este hebreo. Tito 2.14. Veamos el 2.13. Tito 2.13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo. Eso hay que leerlo con cuidado, ¿no? Hay un punto y comas y entonces uno piensa que Dios es Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios. Sí. Y Salvador nuestro Jesucristo, sí, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo. Despacio, entonces, la última parte. Quien se dio A sí mismo sí, por nosotros. Sí. Para redimirnos. No dice que se dio a sí mismo por todos. Quien se dio a sí mismo por nosotros. Sí. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar. Ahí viene la parte espectacular. ¿Para qué? Y para redimirnos. Sí. De toda iniquidad. Rescatarnos, sí. Y purificar para sí mismo. Y purificar para sí mismo. Un pueblo. O una propio. iglesia. No, un pueblo propio. Un pueblo. Purificar un pueblo. Lo tomó para sí mismo, no por todo el mundo, para nosotros. Un pueblo. Y se dice que se dio a sí mismo. Y eso contesta mucho la pregunta que estamos en 8 días, que si era un acto voluntario. Él sujetó su voluntad, pero su voluntad también quiso pasarse encima de la creación. Dice que aquí, dice, para purificarnos y tener un pueblo, no una iglesia, ¿para qué? Para sí mismo. Dándose a sí mismo. Nos purificó. Y ahí viene el texto de Isaías, que el único que va a hacer la operación, el único que hace la operación de coger los pecados, que son como el carmesí, ¿qué color? Dice, aunque sus pecados sean como la grana. Grana. Aunque sean rojos como el carmesí. Nosotros ningún sacrificio, óigame bien, todo esto que estamos viendo en Baikra, en Levíticos, ningún sacrificio podría llegar a alcanzar ese punto. ¿Por qué? Porque la única forma de que eso que es grana se va a convertir en blanco
es mediante una acción del Eterno, no mediante una acción del hombre. La acción del Eterno, ¿cuál es? Que Él propició. Si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente qué? Todas las cosas. Entonces ahí en el contexto no habla de plata, ni carros, ni becas, ni nada como siempre. ¿Cómo dice Isaías? Vengan pues, Sí. dice el Eterno, y razonemos juntos. Esa palabra razonar nunca va en el Tanakh, algo de la raíz, sí, sin embargo, sí, esa palabra razonar es terrible. Aunque sus pecados sean como la grana, Sí, sus pecados sean rojos, como la nieve serán emblanquecidos. sí, Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. es la única forma, ese es un acto de purificación que el ser humano no puede hacer. Por eso dice que Él nos purificó. ¿Con quién? Lo acabamos de leer, con Yeshua HaMashiach. No hay otra acción. El hombre no puede, por más que nos esforcemos de aquí para allá, de emblanquecer nuestra obra. Dice que ciertamente Él clavó el acta de decretos que nos era ¿qué? Contraria. Es decir, la cantidad de juicios por la pisotear su Torah, por ser un transgresor, por ser un reo de la ley. Dice que el acta de decretos que nos era contraria, la que nos acusaba, fue ¿cómo? Fue colocada en donde? En el madero. ¿Sí o no? Y fue que puesta ahí. Para ser declarados nosotros como inocentes. Nosotros somos hechura suya, justicia de Dios en Él. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. No dice que por la fe usted será justo. No, el justo, el sadik por la fe, por la emuná, vivirá. Primero usted tiene que ser ¿qué? Justo. Y luego sí, con emuná, vivir. A mí me lo enseñaron al contrario. Que si yo creía era justo. Eso es una torpeza. Lo del acta está en Colosenses 2.14. ¿Cómo? Perdón. Colosenses 2.14, lo que estaba diciendo lo del acta de créditos. Voy muy rápido. ¿No? Dice, vamos a ver que era 14, qué pena, no, Pablo lo he colgado. ¿Para qué 14 que me encontré? Para ir una cosilla chiquita, me llamó muchísimo la atención. Levíticos capítulo 14. Por lo tanto, la justificación no la puede generar el ser humano. La justificación la puede solamente generar él mismo. Porque nuestros sacrificios y nuestras obras son ¿qué? Trapos de inmundicia. Es decir, que no alcanzan la pureza. Vaikra 14 lo vamos a leer, no tenemos tanto tiempo. Vaikra 14. Ustedes leyeron, es un poco extenso, pero vamos a aprender algo que es hermoso. ¿Sí? Si ustedes vieron, Vaikra 14. ¿Lo leo o lo lees? Chao. Durito, despacio. Levíticos 14. 14.1, desde el 1, ¿no es? Señor, Desde el 1. señora. Bueno, dice, y habló Hashem a Moshe diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, Entendiendo, perdóname, para no la palabra leproso como, en hebreo como, estará... tetzara. ¿La tetzara tiene que ver con la lepra de agua de Dios? No, señores, ¿Sí o no? Sí, para que nos ubiquemos más rápido. La tetzara es algo que solamente le compete ¿a quién? al sacerdote. No, le compete Ok, al ya. pueblo de Israel. A nadie más le puede dar tetzara. ¿Sí? Ya no le puede dar un gentil, no le puede dar un romano. No. La tetzara solamente Que le da todo, ¿no? Le da la ropa, ¿cómo se A las llama? Las paredes. casas, Correcto. puede dar a... Y la gente sigue creyendo, entonces tuve una discusión, cortita, no mucho, y dijeron, sí, la lepra, entonces le damos la piel, no sé qué es por el pecado, no sé qué, le dije, ¿será que sí es por el pecado? Me dijo, sí, le dije, entonces las paredes pecan, porque a las paredes también les da lepra, ¿sí o no? Sí, Eso porque revisan la casa. estaba esperando que me conteste, no me voy a contestar más.
¿Por qué las paredes tienen lepra? Si no es una enfermedad, es algo supraespiritual. ¿Sí? Y acordémonos que Vaikra es un paralelo, es una sombra del libro de Hebreos. Si yo entiendo algo de Levíticos, voy a entender algo de Hebreos. Sigue eso, Tetzará. Es una enfermedad solamente de quién? De los israelitas. Los leos al principio entonces manejando, quitando el leproso y pongo Tetzará o... Es que ahí dice. Bueno, sigamos más bien. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él. El sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Parece que están estudiando tanto Yom Kippur, ¿no? Entonces ahí habla, si ustedes ven hay un símil sobre Yom Kippur y esto. Porque en Yom Kippur también se manejan 2 animalitos, ¿no? Uno que se queda y otro que se va. Y aquí también hay una avecita que se queda y otra que se va. O sea, hay una especie de expiación diaria. O sea, nosotros, por eso Sergio utilizó un muy buen término, encontró el día de las expiaciones y de los perdones. Porque en ese día puede que me estoy adelantando algo que va a decir. Sí, ya lo vimos. Ese día se hace la sumatoria de las expiaciones que se han venido haciendo. Porque a veces pensamos que solamente la expiación se hace en Yom Kippur. Y por ejemplo, en el caso de aquí vemos una sombra también. Hay un animalito que muere y otro que se va, igual que el azazel. Esta es una especie de azazel. ¿Vale? ¿Dónde quedó? Listo, dice, en el 9 dice, y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina. Para evitarles el dolor, ahí está bien. En el Pasuk 21 ponga el dedito ahí, va el dedito ahí. 21. ¿Qué encuentra en el 21? ¿Cómo empieza el Pasuk? Pero Más si fuere pobre. Más si fuere pobre. Eso quiere decir que lo que está hablando y para atrás, ¿para quién es? Para alguien que es acomodado. Es decir, ahí tenemos que hacer un corte. Lo que estamos hablando es para una persona que más o menos lo de los 2 corderos tiene posibilidades concretas. Y en Pasuk 21 dice, más si fuere pobre. Esto es lo que va a hacer. ¿Me dice entender? ¿Somos en qué va? En el 10 dice, Vale. el día 8º tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que lo purifica presentará delante de Hashem al que se ha de limpiar, con aquellas cosas, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero, y lo ofrecerá por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Hashem. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda,
y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Hashem. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Hashem. Ofrecerá luego, espero que se me fue aquí, se me salió de acá, dice, ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Hay otro sacrificio, ¿no? No sé en hebreo cómo dice la palabra esa, olam, o será. No, es un hatat. Hatat. Por culpa. Vale. ¿Listo? Y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero. Ahí toman otra, ¿no? Mira lo que va a pasar. Hasta ahí va a ser que es un tipo que más o menos tiene una forma y lleva No miento, es por error. ¿Hashem? Por culpa, no. Hatat. Hatat. Por Yo error. digo, no sé. Dice, mas si fuere pobre, entonces empieza otra versión del asunto. A la anterior versión es con una persona que es algo acomodada dentro de Israel, ¿cierto? Aquí no dice que el pobre maldito sea con maldición porque es pobre, no, esa vaina no lo dice. Aquí dice que simplemente es un hombre que es ¿qué? Pobre, y que también está dentro de ¿quién? Dentro de Israel. Pida lo que te pida recibir. Dice, mas si fuere pobre, cuénteme. Y no tuviere para tanto, Sí. entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mesiva. Y sin embargo, su cordero se me hace a mí que es bastante. ¿Sí? No es poco para una persona que es de bajos recursos. Porque acuérdense que el extremo de las ofrendas para los pobres, ¿cuál es? Y sin embargo, exacto, la EFA, ¿cierto? Y aquí, sin embargo, le está diciendo al pobre que coja que un cordero, o sea que no va a ser fácil. Acordemos que en mi concepto de lo que yo creo, que la sonja, ¿cierto? La contaminación por hablar mal, no solamente se genera la tetzara por eso. ¿Por qué? Porque yo puedo ser una persona muda que maldigo a todo el mundo. No tiene que ver nada con No, yo les dije la otra vez, ¿qué es lo que a mí me hace ejemplo hablar mal de alguien? ¿A qué me lleva? ¿Qué me lleva a hablar mal? Esa yo creo que es la esencia. No el hablar mal. ¿Qué va por dentro? Exacto. Lo que llevo adentro. Entonces puede ser envidia, puede ser una raíz de amargura, puede ser También. Celos, Soberbia. soberbia. Y la Torá, en la parte de Coré dice, antes de Coré viene hablando de la soberbia, que no castigar la soberbia, algo así, y eso viene a hablar de Coré. Entonces, a lo que me lleva el creador, pues siempre, pues, nuestros amigos judíos siempre dijeron que fue por la cuestión de hablar mal. Pero yo digo que no hay que mirar eso, hay que mirar qué me lleva a mí a hablar mal. Y esa sí es la problemática. Es de que la tetzara no solamente es por hablar mal. Porque yo puedo hablar muy bien de alguien y por dentro estar haciendo pistola. Hipocresía, que es lo que se vendía. Bueno, más si fuere pobre, ¿cómo la mas si fuere pobre y no tuviera para tanto, Sí. entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, Que mi concepto es alto. Sí. para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Hashem. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite y los mecerá al sacerdote como ofrenda mecida delante de Hashem. Luego degollará el cordero de la culpa y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho.
Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Hashem. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Esa. Marque ahí, tengo un poquito marcadita. En el lugar. En el lugar de la sangre de la culpa. ¿Eso quién pasó? ¿Esa? En el 28. 28 qué? 14-28 en este. 14 de 28. Me hacen un favor, de que son tan pilotos, retrocedan su página o miren el mismo proceso en el tipo de que era de estrato alto. En el 17. ¿Qué dice? De lo que queda del aceite en su mano, el sacerdote pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho junto al lugar donde está la sangre del sacrificio por la culpa. En la Torah de Met, la palabra, la última parte, 17, en la comita que dice pulgar de su pie derecho, encima. ¿En el 17? Sí, señor. 14 y 17. En lo que quede el aceite que tenga en su palma el sacerdote deberá poner en la parte media de la oreja derecha de la persona que se purifica, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho, ¿Correcto? sobre la sangre de la ofrenda Hashem, Sobre la sangre. de la ofrenda Hashem, Y en el otro lado, en el 28, que el sacerdote ponga del aceite que tiene en su mano sobre la parte media de la oreja derecha, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho de aquel que se purifica, el lugar donde se puso la sangre de la ofrenda Hashem. en el lugar, Donde se puso, en uno dice sobre y el otro dice en el lugar. 17 y 28. Despacio. 17 y Ay, 27. 2 millones de dólares. Dice, en el de clase alta, ¿cómo dice? ¿Por qué no hay más toras de la mano? Aquí Yo tengo que ir a ver. Bueno, por acá favor. hay otra. En el de clase alta, ¿cómo dice que está la sangre? sobre la sangre de la ofrenda. Sobre la sangre. Sobre la sangre. Y en el de clase baja, Donde se puso la sangre de la ofrenda. tiempo pasado, donde se puso. 29 dice, bueno, repite el 28, dice, también el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre el aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Hashem. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Hashem. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Bueno, este parece un ser humano. Este es el ser humano, ¿vale? El ser humano tiene Está como encima tristes. Tetzara, ¿vale? Vamos a colocar aquí Tetzara. El sacerdote, ¿qué es lo que echa primero encima? La sangre. La sangre. Sangre. En el lóbulo derecho, en el pulgar derecho. Listo. ¿Y encima qué coloca? El aceite. El aceite. Entonces, Tetzara, sangre y aceite. ¿Ese cuál es? ¿Cómo? ¿Cómo No, así? no, el proceso. Ah, ya, ya. El proceso normal para lo que nosotros cargamos realmente, que la tetzara es el pecado que mora en mí. ¿Sí? Esa es la tetzara. No, todos tenemos tetzara.
¿Ok? Pero una tetzara que es justificada, que fue justificada además. Este es tetzara, sangre, aceite. Tal cual. A este no se llega sin la sangre. Primero va colocada la sangre. Y de último, el aceite. ¿Eso se cumplió con nosotros? ¿Cierto? Todo, ¿cierto? Pero digamos, bueno, lo de la tercera listo, la sangre también, y del aceite, Shavuot. la Algo así como de presencia. fuego. Primero tuvimos que ser justificados por los méritos de Yeshua HaMashiach, su sacrificio, la tetzara, ¿cierto? Solamente que esta tetzara, ¿qué pasa? ¿Está vigente? ¿Qué creen? Está vigente. Sí. ¿Cómo así vigente? ¿En qué sentido? Está vigente. Sí, claro. Pero se ha sido justificada, sí. Ah, Ahora sí entienden por qué al leproso se le unge como si fuera sacerdote. ¿Por qué a un leproso que viene a mí le hago un proceso como si fuera el sacerdote? Eso es rarísimo. como Porque si- solamente se unge los quienes, los reyes y los sacerdotes. ¿Y usted cómo va a ungir a un leproso? como si se estuviera reflejando el sacerdote en él. Exacto. El sacerdote cuando lo ve a él, ¿sabe qué? Dice, eso es lo que yo estoy aquí por dentro, punto. Por eso es más vacinas cocinada. ¿Sí? Sí, Sí, sí. tal cual. Ahora, mire, créame, esto ha sido un secreto por siglos. ¿Por qué un sacerdote ungía a un leproso y lo ungía como sacerdote? Porque nosotros somos ¿qué? Leprosos. Y nosotros ya tuvimos a nuestro Mesías leproso. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y ciertamente él llevó ¿qué? Nuestras transgresiones. Es decir, él llevó la tetzara. Quien fue tentado en todo, no pecó, o sea, no generó tetzara. Ahí le fue colocada, imputada. Ahora sí, este es el cordero. Coloca las manos sobre él, tal y como se hace en ¿qué? En Yom Kippur. Ninguna culpa hallo en él. El cordero sí fue. ¿Sí o no? ¿Sí es todo lo hermoso? Listo. Digamos, ¿Sí? la... Que la diferencia dónde está. listo. Termina en el 30 y en el 40. Termina en el En el 40. 30 y 40, listo, señor, En termina. el 40. Ok, la desde el 30 dice, asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Hashem. Esta es la ley para que el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Habló también Hashem a Moshe y a Aarón diciendo, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la ¿Dónde plaga. vas? En el 36. Vale. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa. ¿Qué simbología tendría la casa del leproso? No, ahora sí volvemos a recapitular. ¿Se le quedó la respuesta después de 4 años por qué el sacerdote se le ungía? Y yo te pregunto en 4 años por qué el sacerdote se le unge. Es igual, leproso se le unge. Porque le preguntaron la representación del sacerdote, entonces cada vez que un leproso de Tetzara iba frente al sacerdote para su purificación, también era una señal para el sacerdote de que en su interior podía Estaba ser lleno de eso. impuro de Tetzara. Esa es una, ¿cierto? Y la otra es que nosotros pasamos por ese proceso. En Yeshua HaMashiach, por medio de su expiación y por medio del derramamiento de la presencia de Dios. Recuerden que los únicos que fueron ungidos, ¿quiénes eran? Los únicos que eran ungidos eran reyes y sacerdotes, y por eso a nosotros nos llaman, que nosotros somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Y cuando pasamos por ese proceso ¿Qué pena? cuando Era pasemos por ese proceso de purificación, ¿cuáles serán nuestras vestiduras? Dice que sin mancha y sin arruga es algo místico, ¿no? Mira que esa expresión la busqué una vez. Hay una expresión que dice para presentar su iglesia sin mancha y sin arruga, y eso no está haciendo el Zohar.
en Apocalipsis dice que las vestiduras blancas son las obras de los justos, son las obras justas. Eso del Zohar, eso del Zohar se refiere como a rejuvenecerse, ¿no? Sí. Por eso dice las cosas entre que Abraham murió. Y sin mancha de sin ¿Cómo murió Abraham? ¿Quién dice que murió Moisés? ¿De buena vejez? ¿Alguno de ellos? Hay uno que dice que sus ojos nunca se oscurecían. Exacto. No recuerdo cuál es. Es Isaac, ¿no? No, Isaac, sí, Isaac. ¿Alguno de los dos de nuestros patriarcas dice que en buena vejez? ¿O no? Obviamente. No, Abraham. No, Isaac no fue, que Isaac era ciego. Abraham, Creo que Jacob dice que no habían sido malos. no, Abraham fue. Listo, vale. Entonces, digamos, Pero estoy tomando nota. ¿qué? Bueno, vamos en el 36. En la casa. ¿Por qué la casa también tiene tetzará? Eso se une con un texto que nosotros conocemos también. ¿Sigo? Dice que la morada terrenal. ¿qué hace la morada terrenal en este momento? Gime a una por su qué. Por la que vamos allá arriba. No. Eso dice en La tierra una, la tierra y Dice que la creación gime. Porque Está sujeta al pecado. ¿por qué la casa? Porque la naturaleza está sujetada. Nosotros hemos dicho que la capa de ozono no se destruyó la semana antepasada con los carros. La capa de ozono se destruyó en el momento que Adán iba. Empieza porque empieza el cambio atmosférico. El cambio climático. Dice así: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad Por gloriosa. eso mismo, discúlpame, la casa del leproso también era vista, porque la casa también estaba sujeta a ¿qué? Al pecado. Igual que dice que la creación está encerrada en tal. Por eso dice que la ley todo lo encerró bajo ¿qué? Transgresión. Todo es el universo. Claro, y por eso es que los linces están cansados de correrle al tigre, man. Y los linces están chupados de madrugada. Correr al tigre. Y corren, y madrugan esa vez, y corren. Entonces, el texto. Porque también la creación misma Eso, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos es de decir, que la Dios. creación está sujeta a la esclavitud de su deterioro. Voy a dar una pregunta que hicieron en un foro. Si la tierra la desocupamos toda los seres humanos, ¿cuál sería el futuro de la tierra? Regenerarse, ¿no? Hay un documental donde hicieron eso. Léelo, Buena por favor. futurista. Porque, Mira lo que dice. porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Qué pasaría? Corrupta. Va a estar bajo corrupción. ¿Qué pasaría si yo saco a todos los seres humanos? No, sigue corrupta. ¿Cómo? Sigue corrupto, porque es la naturaleza, no es el ser humano. O sea, es como en el diluvio, que mató también a los animales. Porque nosotros creemos que el desequilibrio de la naturaleza se generó con la revolución industrial. No. Por ejemplo, si hay un ejemplo, si hay una sobrepoblación de alguna Voy a especie, utilizar esa muletilla, lo cubre a uno mucho. Un ejemplo. si hay una sobrepoblación de alguna especie, eso también desequilibra el ecosistema, Correcto. por ejemplo. Correcto. Por eso dice que la creación está sujeta también a la corrupción. Que si yo desocupo la tierra, totalmente dejo solo la sola cosita esa, seguiría bajo su corrupción y algunos tomarían, ¿cómo se llama eso? ¿Dominio? Dominio. Sectores naturales, etc. Porque el desequilibrio ya se generó. Por eso O sea, no podríamos decir que entonces la tierra volvería a su inverso, al gane de... No sé, Por eso estaba sola y desordenada. terrible. Ah, no, Desordenada. Sería terrible que ella vuelva a entonces ¿eso qué quiere decir? Que la tierra también está en anarquía. Que eso los vientos y todo ese cuento que todo eso es generado por una naturaleza. Y si quito los humanos va a seguir generándose eso. Dime. Por eso estaba sola y desordenada. O sea, que aún estando sola estaba desordenada, sin el ser humano. Ah, sí. Por eso tiene Claro, O sea, ya claro. está desequilibrado. Ya está desequilibrada, sí. Este término desordenada es vacío, mi empleo, porque es carente de Neshamot. Y su merced está buscando un texto. Ya lo consiguió Jessica. ¿Sí?
porque también la creación misma, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las Nos primicias aparta, ¿no? del No solamente espíritu. ella. ¿Eso qué quiere decir? Que la tierra de todas formas seguiría un proceso de anarquía sin nosotros. Porque ya fue sujeta a maldición y ya fue sujeta a la anarquía. Vale. Entonces, ella también está esperando a quién? A Jesús. ¿Verdad, no? Por eso mismo. Porque de todas maneras ese ciclo ya no se va a detener una parte, el lobo y el cordero. Pero no es como parte de ese proceso. ¿Cuál no? O sea, sí, yo sé que son cosas que están mal, pero de todas maneras hay que ser conscientes de que hace parte de ese proceso. Claro. O sea, el proceso de regeneración incluye esa parte de generación. Sí. Eso O sea, eso es parte inevitable. Inevitable. Pues si la escritura dice que los últimos tiempos que cosas, hombres amados, hombres gloriosos, impetuosos, amadores de sí mismos, se darán en casamiento, se darán en casamiento, será como en la época de Noah, o sea, hombre, y eso el homosexualismo será pregonado, ¿cierto? Y de aquí a poco tiempo la Constitución podrá darle a usted libre para que usted se case con una gallina, o se case con una burra, o se case con lo que quiera. La Constitución, ¿no cree que las constituciones van a llegar a eso? Las constituciones van a llegar a eso. Pues sí, ya sé. Eso es, no nos podemos aquí reunir. Yo no se casa ahora con los y ayudar árboles. para que eso no pase. Eso no pasa. Con los árboles, se casa con muñecos, se casa con de todos. Se casa contigo mismo. Con ellos Sí, mismos. sigamos. Terminen el 36, Pues, para llegar al terminar. 40. Listo, Dios pues, mío. por favor, que nos va a caer el tiempo. Dice, entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, Sí. para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Eso solamente pasa en la casa de quién? De los israelitas. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Esa palabra piedra, hay que mirarlo ahí porque no es tan sencillo. Que la piedra de la mitad está ahí, entonces tenemos que quitar la pared que está ahí. La piedra que está en la mitad. Eso es otro cuento. Pero hoy venía al detenimiento del 28 y del 17. Y vamos a leerlo despacio. A ver si contamos. Toca repetirlo para encontrarlo el sábado. 17. ¿Qué dice el 17? No, es que dentro de la benignidad, me acordé de lo que estábamos diciendo. Dentro de la benignidad, eso es un fruto de la presencia divina, paciencia, benignidad, templanza y mansedumbre. Dentro de la benignidad, el término benignidad en griego está el que yo tenga con el contexto el mejor comportamiento. Entre ellos botar el papelito, ¿cierto? De la basura, esa es la palabra benignidad. Benignidad es el mismo concepto de la gente. ¿Ese es un comportamiento moral o social? Social que nace en una buena actitud. Todos nuestros actos son espirituales. Pero nace como algo moral. Sí. O sea, moral es como que uno pues, cuida como la integridad de otros, ¿no? Pues como algo moral. No es tanto como social. Pero yo sé que cabe también como algo social. Pero parte de algo moral. Pero yo pienso que de raíz es algo moral. Sí, bueno, todo lo de nosotros se basa todo en la ética y moral, ¿no? Nosotros decimos siempre que la Torah es ética moral. Si uno no tuviese como bases morales, pues no podría ejercer acciones así sociales. Que es que el normal vecino, cualquiera puede hacer de la ciudad que él sea, puede ejercer ese acto de no echar basura a la calle y no significa que sea un acto espiritual, que para Exacto. nosotros sí sería un acto espiritual. Estamos de acuerdo. Eso no quiere decir que nosotros vemos más arriba que el corriente, a unas acciones ético-morales de otros pueblos. Israel lo ve más arriba, ¿sí? Porque no hay nadie más alto que Israel. Y eso le molesta a la gente cuando uno dice esto, es que ustedes creen la quinta olla, lo somos. Sí. Y es que lo somos. Sí. ¿Y yo hice algo para que lo fuera? No, no hice nada, yo fui escogido. Ningún mérito mío hizo. Para que yo fuera israelita, no. A mí me escogieron. Qué pena. ¿Sí o no? Eso es un acto
¿cierto? Ético-moral, que en nosotros genera espiritualidad, la dignidad, que son un fruto de la presencia, y en un ser humano puede ser simplemente un comportamiento de tipo civil que evita un comparendo. Esa es la diferencia del comportamiento israelí al comportamiento gentil. Nuestro comportamiento se basa en lo espiritual, el otro puede ser un código meramente neumático, sociólogo. ¿Listo? Entonces, ¿quedó claro? Okay. Vale. Qué pena que corté porque me acordé de eso de cojamos el plástico y. O sea, arriba el plástico y tampoco es por ese lado. La de 8, 39 y 40 y terminamos ahí. Bueno, ya vamos a meditar el 17. Le damos el 17 dice, ¿Qué dice? y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, Sí. pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, Ojo bien lo que están leyendo, por favor. sobre el pulgar de su mano derecha Sí. y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Encima del sacrificio, encima de la sangre. Es decir, que si no aparece la sangre, yo no puedo echarle el aceite al que es clase alta. Porque dice, encima de la sangre. Encima de la sangre. Vale. Vamos para el otro lado. El 27. Digo para el otro lado porque está al otro lado de mi libro. Dice, 28. el 28 dice, y bueno, también el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la dice, culpa. en el lugar, y en el otro dice encima. Ahí dice en el lugar, no dice encima de la sangre. Es decir, que para el que es clase alta, estoy diciendo entre comillas porque no dice clase alta, sino para que tuvo las formas de llevar los corderos, dice encima de la sangre. Y el otro dice en el lugar de la sangre. Pero no hay sangre. ¿Qué opina su merced? Ahí quiero que lleguemos todos. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la diferencia? En el 28. ¿Cómo, Amanda? Sí, en el 28, que parece Sí, que no tiene sangre. Sí, bueno. Pero si un lugar específico. Sí, dice el lugar. En el Y lugar que en donde hebreo se y supone en que debería hebreo. estar la sangre, pero como él es pobre y no tiene para el... Pero si Pero si lleva, pero a él también lo untaron. A él también lo untaron. ¿Qué pasó entonces con la sangre? Y creo que el hebreo es macón. Sergito. Vale. ¿Cierto? ¿Y eso qué significaría? ¿Macón? ¿Sí? Lugar. Bueno, primero un poquitico más. Buscamos el Berechín 1, 2, 3. Posición. Buscamos el Berechín 1, 2, 3. Condición. Hijo. Berechín, capítulo 1. ¿Qué parte está más? Uy, pero... Solamente en Berechín. Génesis 1.9. ¿Sirve? Vale. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. ¿De acuerdo? Y después- Dice en un lugar, no en el lugar. Ejemplo. Pues sí, el Señor dice en un lugar. Pero, ¿vuélvele? No, busque otro macón. Ya, ya. Ojalá antes de ese. No, no hay más. Es el primero. Listo. Busque otro macón. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Sigue. Otro, y volvió por sus jornadas del Negev, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, como entre Betel y Jai. O sea que el lugar lo determina. Que normalmente el macón es para el lugar, no para un lugar. Sí, o sea, como para un lugar determinado. Pues parece aquí así, mirando los cuadros que hemos visto. Vale. Diga un salmo donde se va la palabra abismos por ahí. Abismos. O sea, no que macón significa abismo, sino que esté con el mismo salmo donde esté algo que tenga que ver con abismos. Mientras tanto, desde que Celito buscara eso, volvemos a repetir entonces el 14:28. Léelo, Jessica, por favor. También el sacerdote pondrá el aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. En el lugar, en el macón. Dime, hijo. Subieron los montes. Ojo con esto. Ojo con Salmos Salmos 104.8. Que no se nos distraiga. Pero un momento. Salmos 104.8. A ver si eso nos ayuda a luz. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar, Macón, que tú les fundaste.
al lugar, vuelve y lee. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Es decir, ¿cómo podríamos darle una definición a Macón? En este caso, listo, este caso de Macón me parece muy aleatorio. Dice como en el lugar de la sangre. No les vaya a empezar. Porque el otro dice aquí está la sangre, coloque el aceite y tanque. Y dice, pero el otro en el lugar de la sangre. Pero no dice que encima de la sangre. Hay una diferencia, ¿no? ¿Qué pasó con la sangre? o ese lugar de la sangre que es. Lo leo. También el sacerdote pondrá el aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre. Es que arriba dice, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y abajo, en el lugar de la sangre de la culpa. Primero está omitiendo lo del sacrificio. Listo, sí. Un lugar determinado. Es posible La que- sangre de la culpa. Con la sangre del sacrificio por la culpa. Es posible que en el caso de la persona que pues que no tiene suficiente dinero, la sangre se le ponga en un lugar diferente del que es en el de arriba, y digamos que en el del rico se le pone específicamente la mancha de la sangre, ahí es donde le pone la mancha del aceite que no tiene. Pero es que ambos los dicen en Sí, ambos dicen lóbulo, pero qué tal que la marca sea diferente, porque en una sí está sobre la sangre y en el otro es al lado de la Pero sangre. entonces el tema de discusión sería la marca y no si la sangre no está ahí, que yo creo que está ahí. Puede ser otro tipo de marca, llamémosla DITIC y el otro puede transversal, dice la marca. Pero en sí lo que estamos mirando es el lugar Por de eso la sangre. mismo. ¿Qué opinas? Encima de la sangre por la culpa. O sea, ¿no se pone sangre? ¿No se pone sangre? Sí, porque dice que se echó sangre en la Sí, sangre sí hay. Sangre sí hay. ¿Qué pasó con la sangre? Dice, o sea, si al rico se le ve la sangre y se le coloca el aceite, pero el pobre pareciese, es que no Pero aquí es el que pie. da la pista. Pero aquí es el pie. Es en el pie, no es en el lóbulo. No, en las tres, o sea, tú miras, tú lees el 25 y lees el 28, y en ese caso estamos en el poner en el lóbulo, en el Omitan mi comentario. Bueno, tengo que para encontrar un grado de luz, encontrar el por qué se produce eximir o apartar la cuestión del rico y el pobre. Algo tiene que pasar entre el rico y el pobre para que se produzca esa alusión a la hora de la escritura. Algo ocurrió o algo ocurre. ¿Qué podría? A ver, entonces vamos a por este lado. Si a mí se me hace una marca de sangre, ¿qué podría pasar en mi cuerpo para que yo absorba esa sangre? O un fluido que me coloquen encima de mí. O algo que me coloquen encima de mi cuerpo y el cuerpo lo absorba. ¿Bajo qué estado? de calor, para que los poros se abran y esa parte. ¿Una herida? Lo que sea. Dime. ¿Una herida? Espera, ¿cómo la voy a hacer? Es decir, ¿cómo haría para que mi cuerpo absorbiera? Ustedes que sean de perfume, yo no sé nada mucho de eso, pero supongo que uno echa perfume en la piel para que él se... Transpirar, que los poros estén abiertos, ¿Y que qué? estén dilatados. Listo. ¿Y cómo hago para que esos poros se dilaten más? ¿Cómo Ese estaría estado de el calor. Tiene que estar mucha sudoración, bajo mucho estado de excitación. Eso le diría Ahí está la después. respuesta. Como Es decir, que haya un alto pues, fluido sanguíneo. o sea que como esté bajo agitado. mucha presión. Entonces, sí, les pregunto,
Bueno, ¿cómo haría yo para que se abran los poros? ¿Qué acción física hay mía para que se abre calor? ¿Cierto? Y la calor se genera porque hay Porque uno tiene miedo, vergüenza. porque hay mucha presión. ¿Eso qué quiere decir? Una en todo. Quiere decir que a este pobre que le cuesta montar un cordero, ¿cierto? Que es costoso, ¿cierto? Desde esa posición del cordero, me está diciendo, usted es un cordero y no va a ser como las otras veces que usted va a traer para harinas y con eso quedamos listos. No, esta vez va a doler un poquito más. Su merced, que es pobre, va a traer ¿qué? Un cordero. Eso no es normal, se lo vengo diciendo hace una hora, ¿cierto? No es normal que al pobre se le mande un cordero, porque Dios no opera de esa forma económica. Entre más grande el animal, pues yo, sí, chévere, ¿no? No funciona así. Está igual para el uno o es igual para el otro. Su estado, pero en este momento está de alguna forma diciendo que su estado y su forma de la que él está viviendo su fe le da para esforzarse y traer, es decir, el dolor que pueda sentir él pareciese ser, no estoy comparando con el que está socialmente cómodo. Es decir, que el trato que Dios hace con aquellos que a veces nos escasean las cosas es mayor. ¿No? No estoy diciendo que a los ricos no, y eso habla muchas veces de los ricos y no estamos hablando porque nuestra nación es una nación de por sí basada en gente rica. Lo que vemos es las riquezas a la hora de poner en ejercer mi emuná si produce lo mismo que produce el uno a que lo que produce el otro. Lo que creo que le está mostrando a Kadosh Baruj Hu es al rico es miren como el pobre vive su emuná. ¿Lo vive qué? Más intensamente. Y sus poros se abren. Y su sangre se desaparece. Por eso dice, en el lugar de la sangre. Su nivel de fuerza e intensidad de vivir su emuná puede ser muchísimo mayor. Yeshua le dijo, la mujer que dio, esa mujer dio todo. Hay un versículo que dice que de los pobres es el reino, algo así. Bienaventurado, la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres. Pero por el espíritu. Sí. Pero lo que le quiere mostrar a la comunidad, sobre todo a la comunidad que es cómoda y que no puede sufrir pronto por lo que uno pasa, que a veces está ligado al dinero, es, miren que tiene menos recursos, te esfuerza trayendo un cordero y es tanta la vivencia de su emuná que a la hora de colocar la sangre, su cuerpo vive con tanta dinámica su emuná que la sangre se desapareció, porque la sangre se desapareció. ¿Sí me entienden? Sí. Rebuscada la vaina, ¿no? Pero no estaba la sangre. La sangre no estaba. Y dice en el lugar de la sangre. Y en la antesala había un cordero. Y eso no es normal que se le pida a un pobre. Quiere decir que Akadosh Baruj Hu quiere enseñarle a la gente que el rico tiene que vivir con la misma dinámica y que el pobre es capaz de vivir una fe muy dinámica, muy fervorosa, independiente si tiene o no tiene para el bus. Es que hermanito no tenía para el bus, a mí me quitaron, perdóname, mis primeros maestros me quitaron eso de la boca. Es que usted no tiene para el bus, José Capera me decía, ¿tiene piernas? Y yo decía, ese es su uso hoy. Sí, ese es su, que es que está lloviendo. Es que él me decía, no hermano, que está lloviendo. Pues el Dios que hizo la lluvia, hermano. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó realmente aproximado algo de lo que ustedes tienen? Una relación en eso en cuanto a... Lo analizaremos. Cuando Jesús sudó gotas como de sangre, ¿hay una relación ahí? ¿Cierto? Podría ser, sí, que su fe era máxima, su grado de presión espiritual. Y le voy a decir una cosa, pegarse una patoneada de una hora, por ejemplo, para ir a un culto, como me tocó a mí varias veces, uno no se le pierde un solo centímetro del culto, porque uno dice, esto me costó, esto fue doloroso. Pero también las personas en edad tienen... No estamos diciendo que no sean espirituales. Por ejemplo, Abraham
Era un hombre muy bravo. Y el hombre sobre la tierra con mayor emuná. Sí, sí, sí. Pero vivió su fe, vivió su emuná. Sí, de manera diferente, pero No, y la vivió bajo presión. Por algo hablamos. sí, igualmente las disciplinas que tiene una persona de bajos recursos puede ser muy diferentes a las que tiene una persona de altos recursos, pero igualmente los dos están en disciplina, o los dos están viviendo su lucha. Vuelvo y le repito, mi nivel de excusa para vivir mi fe cuando soy de escasos recursos se puede ampliar. No tengo para el bus, está lloviendo, tengo los zapatos rotos, tengo la camisa, no tengo con qué ir, el vestido con el que tengo, eso no son excusas para no vivir nuestro vida. Y el que tiene mucho también tiene muchas pues, cosas, porque nunca tiene tiempo. Exacto. Siempre está ocupado así. Entonces, quedamos así.